pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país será posible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Se puede, quiero un ritmo que venga. Estamos con... ¿recibes el audio, Homero? No, tengo que ver con el operador, Lorena, disculpa que te... Homero, ¿recibes el audio? ¿Lo recibe o no, Homero? Dice que no. Y me olvidé de traer el... Sí, pero mira que la tuve mejor con el color. ¿Te llamó la señora? No, parece que... Ella sí, pero tú me dices que no sale ahí. Porque tú respondes la llamada primero. Pero me estaba llamando ella ahora. Y no le pude responder, me quedó mal. La estoy llamando yo ahora. Yo la escucho, ¿eh? A ver, mira, no se puede rellamar, no se puede realizar una llamada, a ver qué dice ahí. Yo estoy acá, ¿eh? Te está escuchando ahí la señora. Bueno, trata. Entra la llamada. ¿Estamos ahí? ¿Me escucha, Lorena? Sí, perfecto. Bueno, estamos con Lorena Casco, integrante del Partido Humanista, que es maestra, y vamos a tener una entrevista con ella. La primera pregunta era lo siguiente, yo te decía, Lorena, que nosotros que somos más veteranos... No tenemos como ponerle audio. Lo que pasa. Llámala de vuelta, que te llame ella. ¿Qué panorama, no? Con este celular me ha alargado la vida, ¿sabes? ¿Que me llame ella? Claro, porque no tiene el altavoz. Pero ella fue la que me llamó. Estamos con problemas, Lorena. Te voy a llamar yo a ti. Dale. Corto. Sí, corta y te voy a llamar. Llamada de WhatsApp, ¿estás haciendo? Sí. Ahora sí. Vas a tener para ¿Quién sabe de quién me llamó ella? Ahí capaz está el problema. ¿Sí? ¿Hola? Hola. Sí, te escucho, Lorena. Ahora sí solucionamos. Después hablaremos cuál fue el inconveniente. Capaz que no lo hiciste por WhatsApp y ahí estuvo el problema. No. Yo le hice por llamada común porque el WhatsApp a veces como que se corta un poco. Bueno, eso lo dejamos. Ahora vamos a tratar de normalizar esto. No, yo te decía que sin ser experto, yo la acusación que hago, y ahora cuando hablan continuamente de reforma en la enseñanza, porque en las últimas décadas se han encargado de hablar que van a hacer la reforma de la educación o de la enseñanza. Y yo tengo bien claro que nosotros aprendíamos en cuarto año y ya adquiríamos el hábito de lectura. Y mi padre tenía dos años de escuela rural y terminó con hábito de lectura. Pero para eso se usaban de los 5 días que tenía la semana en primaria, se usaban 2 días para leer, para que el alumno fuera sabiendo el vocabulario y al saber el significado de las palabras, terminaba adquiriendo el hábito de leer.
Y hoy la mayoría de los alumnos terminan primaria, inclusive hacen algunos años de liceo y UTU, y sin embargo no están en condiciones de leer. ¿Y por qué no están en condiciones de leer? Bueno, en realidad no hay una sola respuesta, sino que son muchas. Hay varias lecturas que se puede hacer al respecto de esto que me decís. Para empezar, hoy tenemos, bueno, el gran enemigo de la tecnología, que desde muy chiquititos ya tienen acceso los chiquilines a un montón de aparatos que son muy tentadores en cuanto a lo visual y lo auditivo, pero que va totalmente en contra del hábito de la lectura. Porque mentira que se usan para leer, se usan para los videojuegos, se usan para, en fin, se recibe todo tipo de estímulos que son muy veloces, que no dan tiempo a un cerebro que está apenas en desarrollo, y que genera una adicción muy fuerte a las pantallas. Entonces, eso por un lado yo creo que va totalmente en contra de lo que me estás hablando, que es el hábito de leer. Por otro lado, o sea, se le va sacando trascendencia al libro, cada vez se lee menos en la sociedad en general, porque los niños aprenden lo que ven en casa, más que lo que les dicen, ¿no? Entonces, si en casa hay lectura, no es lo mismo a como está pasando ahora, que nos encontramos. Yo les pregunto siempre, al principio del año, si hay libros en casa, y me encuentro con que la gran mayoría de las familias no leen los adultos, y por lo tanto no hay libros en la casa y no leen los niños. No te quiero cortar, pero insistiría acá, porque para mí has dicho una gran verdad, y esto va por mi cuenta, ¿no? Yo creo que todo esto está estudiado justamente para que, al no haber hábito de lectura, que otra cosa también, que tú decías, la rapidez que tienen todas estas imágenes y todo lo demás. Lo otro que también se le quita al niño es el tema de reflexionar, de pensar. Porque la lectura tiene una cuestión muy interesante, que es que tú te puedes detener, y si algo no lo has entendido, bueno, tratar de saber qué quiso decir esa oración, esa frase. Y bueno, es lo que yo te reitero, esto yo creo que está todo estudiado y tiene como objetivo formar una población totalmente analfabeta. Realmente uno lo está viendo en la calle. Antes yo siempre anduve con material impreso y antes la gente me pedía que tenía para leer. Hoy no te pide, pero además he comprobado que la gente en realidad, cuando haces algún material, se limita, si tiene un dibujito, a mirar el dibujito y nada más. Así que estás diciendo grandes verdades, pero yo creo que esto se ha hecho, es profeso, esto es algo muy calculado a nivel mundial y que, por ejemplo, se termina aplicando en todos los países, incluido Uruguay, ¿no? Sí, es que en realidad esta reforma educativa que viene no solo acá, ni empezó ahora, ya hace muchos años que se viene impulsando en todos estos países, lo que busca es un poco eso, ¿no? Busca formar personas, por un lado, que sirvan para el mundo del trabajo, por otro lado, excluidos, pero no personas que sean capaces de leer de un modo crítico la realidad y sentirse capaces de transformar este mundo que es tan injusto. Entonces, obviamente, lo que hoy estamos viendo en la reforma educativa, cuando se quitan materias como se le quitan horas a filosofía, a la geografía, que nos ayuda a entender las distintas relaciones de poder que se dan en los distintos territorios, lo que vemos es esto mismo, que se está tratando de quitar aquellos contenidos que nos hagan conocer, entender más de la realidad, de cómo, por qué hay algunos que tienen mucho y que son muy poquitos, y hay otros que somos la mayoría, que no tenemos casi nada, y bueno, todo lo que nos hace pensar, cuestionarnos y querer cambiar esa realidad es lo que se va quitando poco a poco en los planes de estudio, ¿no? Y se nos da la computadora, se hace hincapié en las matemáticas, en los números y en inglés, en informática, en aquellas materias que son las que el mundo de hoy, de las empresas, de las grandes empresas internacionales, dicen que es lo que necesitan, pero no en aquellos que nos hacen pensar y poder cambiar las cosas. Podríamos ir... La lectura sin duda que va por ahí, por ese camino, ¿no? Podríamos ir a una cuestión de tu práctica
entre el CAIS y primaria y la problemática social que existe hoy en muchas escuelas, que uno ve de un alumno que de repente no llega en las mejores condiciones al aula. Y después quizá volvamos a este tema de lo digital y todo estos tipos de cuestiones. Bien. Sí, bueno, yo trabajo, de mañana tengo mi cargo en la escuela y de tarde estoy trabajando en un CAIF, el plan CAIF que atiende la primera infancia, que es muy interesante la propuesta del plan CAIF, pero lamentablemente no depende directamente del Estado, sino que son privados los que llevan ese plan adelante. Lo que hace el Estado, les da dinero a los privados para que se ocupen de los CAIS. Ahora, en los CAIS sí está previsto algo que en las escuelas públicas no hay, y en los liceos, en la mayoría de los liceos tampoco, que es un equipo verdaderamente interdisciplinar. Porque en las escuelas públicas del país nos encontramos, en los liceos, con los hijos del pueblo, de los trabajadores, ¿no? Y nos encontramos con la mayor diversidad de hijos de los trabajadores, hijos de desocupados, hijos de padres que se han suicidado o que intentan suicidarse, de padres que venden drogas, en fin, nos encontramos con un abanico enorme de problemas sociales que llegan de algún modo a la escuela y que tenemos que contener los docentes muchas veces en una soledad absoluta, porque no contamos con ese equipo interdisciplinar, no contamos con un psicólogo, no contamos con un trabajador social, una trabajadora social, no contamos con un psicopedagogo que nos ayude con aquellos niños que llegan con dificultades de aprendizaje. Entonces de repente te encontrás una maestra sola en un aula con 35 chiquilines como hay en este momento, que tiene que hacer lo que pueda con esa gran diversidad de problemas sociales, emocionales, económicos, con niños que vienen con hambre. Y ahí vos tenés que hacer lo que puedas y tratar de lograr que los padres lleven a los niños al médico cuando vos te parece que hay algo como para consultar, pero eso lleva meses, sobre todo cuando se trata de salud pública. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que nos encontramos hoy en la educación, ¿no? En la educación pública. No contar con las herramientas, con ese equipo de trabajo. Cuando detectamos, por ejemplo, casos de violencia o de abuso, tampoco tenemos mucho para actuar. Nos encontramos muy solas. Hay muy pocos psicólogos para todas las escuelas del país. Entonces solamente vienen a la escuela cuando es una consulta muy concreta y de casos muy graves, a diferencia de los CAIF, donde vos contás con un psicólogo en la institución, con una psicopedagoga, con una psicomotricista, con una trabajadora social, o sea, con un equipo donde entre todos, al detectar cualquier problema en un niño, somos varias para pensar en el problema y ver cómo ayudar, cómo colaborar en ese caso. ¿Una llamada será? Sí, bueno, pero tiene que darse cuenta el que llama que no estoy en condiciones de atenderlo. Sí, yo creo que, más que nada, yo creo que esto es todo un plan muy confabulado, especialmente lo referido a todo este tema de las maquinitas que terminan alejando mucho más en la gente de primaria, para empezar,
de lo que puede ser un correcto aprendizaje, entre otras cosas, de saber el significado de las palabras, que eso es un trabajo bastante árido, bastante difícil y que implica esfuerzo. Y para hacer esfuerzo hay que llegar en óptimas condiciones y tenemos un porcentaje de la población que hoy no las tiene, eso es real, ¿no? Y a su vez creo que toda esta introducción de las ceibalitas y todo lo demás, lo que termina siendo con un discurso que trata de venderlas como que se están solucionando los problemas a partir de tener esa ceibalita, es todo lo contrario, porque nosotros no nos oponemos a la existencia de una cantidad de herramientas con que hoy el ser humano, la humanidad cuenta, pero nosotros consideramos que hay toda una etapa, hasta los 12 años, que el niño se tiene que seguir formando el cerebro de él, la mente de él, y tiene que desarrollarla justamente a partir de ese esfuerzo, entre otras cosas, dedicar un día de los 5 de la semana a matemáticas, dedicar 2 días a la semana a todo lo relacionado con el lenguaje y escribir, y aprender el significado de las palabras. Y bueno, y todo esto lo que ha llevado es a una población totalmente analfabeta en los hechos. Hoy nosotros lo vemos, tú le das un material a una criatura y no está en condiciones de leerla porque no sabe el significado de las palabras. Yo en inglés y alemán, que no los domino, no puedo leer nada. Sin embargo, en español creo tener idea de lo que significan las palabras y por lo tanto estoy en condiciones de leer. Esas condiciones no las tiene la mayoría de la población de estos últimos tiempos. Y eso está hecho a propósito. Y como bien decías tú, y nosotros a veces lo comprobamos preguntándole a la gente si hay alguna constitución en la casa, bueno, vemos como el libro no existe. Ni siquiera hay una constitución en la casa de los uruguayos, en este caso mayormente de los rochenses, que son a quienes les llegamos. Pero es así, que ni siquiera la gente posea una constitución en su casa. Claro. Sí, es así. Igualmente con esto de la lectura, depende mucho de cada docente, de cada corriente que cada docente elija. Pero, por ejemplo, yo, la primera profesora que tuve en magisterio de práctica, que era directora de escuela, maestra, directora, ella nos decía, todos los días hay que trabajar lectura en clase. Todos los días hay que trabajar, aunque sea un momentito, hay que hacer leer. Y todos los días habría que enseñar una palabra nueva, porque las nuevas palabras también nos ayudan a ampliar el pensamiento, no solo la comprensión, sino también el pensamiento. Entonces, bueno, eso es una lucha que estamos dando, pero que no es en lo que se está haciendo hincapié a la hora de evaluar nuestro trabajo. Pero es una lucha que muchas estamos dando en las escuelas de tratar de incentivar, fomentar y potenciar la lectura por placer también, no solamente la lectura de textos explicativos, sino de leer por placer, por el placer que demostrarle a los niños que leer también puede ser placentero, una actividad muy placentera. Pero tenemos esa gran dificultad de la competencia de algún modo de la tecnología, que como vos decís, no es que estemos en contra de ella. De hecho, yo la uso esa herramienta en el aula, yo tengo 6º año y cuando puedo, cuando hay computadoras, lo uso. Pero claro, está desde mi punto de vista muy mal implementado este plan, porque hace que los niños se la llevan a la casa, la usen sin control, en algunos casos un montón de horas, en algunos casos accediendo a contenidos que son bastante malos para su desarrollo, y luego cuando querés trabajar en clase de repente ni siquiera la traen o la traen descargada. Entonces, bueno, la verdad que no ha sido nunca se hizo una real evaluación que haya llegado ni siquiera a los docentes para decir, bueno, ¿qué pasó con el plan Ceibal? ¿Cuánto se invirtió? ¿Sirvió o no sirvió? Pero yo creo que ha sido un gran fracaso este modo de implementarlo. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de quienes nos preocupa el que haya niños nuestros letrados y que sepan leer y adquieran ese hábito, sin duda ninguna esto es un fracaso. Ahora, yo creo que esto va por mi cuenta, ¿no? Esto es un plan macabro, pero un plan al fin que le interesa
justamente que no se aprenda a leer, porque incluso se sabe que en escuelas privadas y donde hay buenos ingresos y pagan mucho por cada alumno, inclusive en primaria, la ceibalita no se usa. Se usa el método viejo de tener clases con lectura, saber el significado de las palabras. Digo, avanzar en esto, avanzar en la formación de una mente que pueda aquilatar todas estas cosas y que después esté en inmejorables condiciones para manejar la máquina. Porque ahora con la máquina, ¿qué es lo que termina haciendo la mayoría de los niños e inclusive de los jóvenes? Jugando, porque en realidad no se le incentiva a que, digamos, trate de superarse y aprender cosas. Y bueno, yo creo que hay toda una actitud, y que recién tú nombrabas, pero también es real, unas ceibalitas que ni filtro tenían con respecto a material pornográfico, que sabemos que gran parte de los niños acceden a él, porque claro, como tú dices, era un instrumento que además no se podía haber permitido con esa edad llevar a la casa. Ya te digo, la gente que tiene otro tipo de ingreso no recurre a esto, a la ceibalita, espera que lleguen los 12 años recién para usar este tipo de máquina. ¿Hola? Claro, pero de repente a su vez les están comprando celulares desde muy chicos, lo cual es una contradicción. Se ve cada vez más en los lugares donde sí hay poder económico que siendo niños muy chicos les regalan un celular. Y eso también es lo mismo, es darle un acceso muchas veces, a veces es controlado, muchas veces no. El tema siempre es ese, ¿no? El control que hay sobre eso, la cantidad de horas que están con las pantallas y el contenido al que acceden, porque por otro lado, en esta reforma educativa, también otro tema que me preocupa muchísimo es que se restringe bastante la educación sexual. Y la educación sexual es fundamental en una sociedad donde los abusos se dan constantemente y donde además hay una violencia hacia la mujer tremenda, donde, bueno, sabemos las cifras del femicidio que son alarmantes, y donde además encima la mayoría de esos abusos, una gran mayoría, aplastante mayoría, se da dentro de las familias. Y con esta reforma nos dicen que para trabajar, para hablar de sexualidad, hay que hacer un acuerdo con las familias, o sea, con las mismas familias donde a veces se dan estos casos de abuso, es a las que nosotros les tenemos que preguntar si están de acuerdo o no con que le enseñemos a los chiquilines que tienen que cuidar su cuerpo, por ejemplo, porque la educación sexual es hablar de género, pero también es hablar de los cuidados que tenemos que tener, de lo que es el abuso, porque hay niños que no saben que eso está mal. En fin, es súper amplio el tema, ¿verdad? Y bueno, se nos está limitando en ese campo, diciendo que ahora hay que pedir permiso a las familias, y además el taller sugerido en el nuevo programa es una vergüenza. El taller apunta solo a la parte de trabajo en género y deja de lado un montón de otros trabajos fundamentales sobre conocimiento del propio cuerpo y el funcionamiento del propio cuerpo, que es realmente alarmante. Así que ese es otro de los grandes temas que viene a atacar esta reforma, que recién ahora estamos conociendo, investigando un poco los nuevos programas educativos que, bueno, no se han hecho en consulta con los docentes, como se sabe, se está haciendo de forma totalmente inconsulta en alguna oficina, no se sabe de quién. Nos queda poco tiempo, Lorena. Me has dicho que querías remarcar el aspecto represivo, especialmente que ha tenido este gobierno con respecto al funcionamiento gremial. Creo que era por ahí. Ya te digo, nos queda poco tiempo, lamentablemente. Sí, por un lado represivo contra los gremios, pero también utilizando una palabra tan importante como es la laicidad, ¿sí? Un concepto tan importante, el nombre de la laicidad, que es justamente a respetar los distintos puntos de vista. Se quiere atacar a todo docente que esté dando algún contenido que no vaya, digamos, en acuerdo con lo que ellos quieren transmitir. Entonces, por un lado te dicen
cuando vas a dictadura militar, que es la historia reciente de nuestro país, te hablan de laicidad, tened cuidado porque con eso podés romper la laicidad, que está en el programa el tema, pero por otro lado vemos la injerencia de empresas como UPM, que va a dar charlas y talleres a las escuelas y se saca fotos a las escuelas con los niños y maestros. Entonces se está dando esas grandes contradicciones, ¿no? Que no es tampoco de ahora, también viene esto de gobiernos anteriores inclusive, pero cada vez más fuerte vemos esa represión donde algunas docentes han elegido no trabajar ciertos temas para no tener problemas de que las denuncien, cuando por otro lado estamos viendo que hay otro tipo de ideologías que sí entran a la escuela y que son totalmente avaladas por primaria. Entonces, bueno, ese también es un tema para profundizar bastante. Bueno, Lorena, te agradezco todo este tiempo que nos has dedicado y lamento mucho los inconvenientes técnicos que hubo en la conexión. Bueno, será hasta una próxima. Bueno, muy bien, no, un gusto, gracias por invitarme y cuando quieran seguimos charlando. Vamos, chao, chao. Bueno, sí, es clarísimo una cantidad de cosas. Veremos ahora esta persona que ha llamado tan insistentemente, si vuelve a llamar. Sería algún tema grave de urgencia, porque no entendemos tanta insistencia cuando le rechacé como 5 veces la llamada. Sí, este tema, uno tiene más años, pero maestras viejas me decían que venía por parte de los inspectores a nivel de primaria el tema de dejar de practicar todos esos trabajos de lectura, venían aquellos temas de sacar a los niños de primaria a pasear, y vinieron después todos estos temas de la tecnología que las familias más acomodadas, tenemos información, que ellas no recurren a todo este tipo de maquinaria o de instrumentos de esta nueva tecnología, sino que desarrollan, como siempre, la mente del niño, su razonamiento, el hábito de terminar leyendo, que para ello es fundamental aprender un nuevo léxico y saber el significado de las palabras, que es la única manera de poder entender las cosas por un lado, reflexionar y adquirir el hábito de lectura que tan importante es. Bueno, hacemos la segunda propaganda, Homero Iberé, de hacer el contacto con el segundo invitado de la noche. Bueno, lista 1969, es la lista del Partido Humanista, y esa lista tendrían que acompañarnos en octubre del año 2024. Una de las cuestiones positivas que va a haber, votar los partidos chicos, crecer, que se tuviera 3 o 4 diputados, quizás algún senador, es lo siguiente: eso va a obligar al partido que gobierna, bueno, para contar con los votos de repente de la gente de la Unidad Popular, bueno, practicar los cultivos orgánicos e ir abandonando todo este combo de veneno que ha envenenado el agua. Bueno, podremos plantear con fuerza la necesidad de proteger el mar territorial y aprovechar esas riquezas y crear empleo a favor del conjunto de la población y poner, por ejemplo, entre otras cosas, en condiciones para poder funcionar el puerto de La Paloma. Bueno, si tenemos 3 o 4 diputados o algún senador, la gente va a ir comprendiendo, si estas cosas no se escuchan, bueno, que es necesario seguir cambiando, es decir, seguir con estos partidos chicos que tenemos otro contenido, sin duda ninguna. Bueno, seguimos, Homero.